Gloria a Dios. Amén. Poco a poco va a ir bajando. Bueno, le damos la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar. Yo les invito a buscar en sus Biblias, por favor, el libro de Juan, nuestro hermano Juan. Capítulo 12. A partir del versículo 20. Bueno, tenemos la noticia de la iglesia. Este va a ser el último servicio aquí en este local. A partir de la próxima semana estoy esperando que me llamen para firmar el contrato de arrendamiento, pero a partir del 1 del próximo mes tenemos ya la carta libre para entrar al nuevo local que está en el centro comercial Proifen. O sea, Proifen, que es el centro comercial que está aquí en Progreso, al lado de la bomba, se certifica al lado, exactamente al lado, y se puede entrar por allí por Progreso y se puede entrar por la calle de Fleming, por el otro lado. Vamos a estar en el tercer piso, el local es el 9, si mal no recuerdo. No, tiene calle ahí, el primer piso. El tercer piso, el local 9, entonces vamos a estar allí la próxima semana. Dios mediante, y vamos a comenzar el servicio con adoración y todo un poquito más como tiene que ser. Así que allí nos vemos a partir de la próxima semana. Y para comenzar, después diremos otras cosas en la medida que vayamos avanzando. Gracias, Señor. Amén. Por eso le damos gracias al Señor por eso, porque no es fácil. No es fácil encontrar un local con tanta situación. Bien, el Señor nos trae una palabra hoy. Una palabra hoy que lo voy a enfocar desde dos puntos de vista. Pero vamos a leer primero a partir del versículo 20. A partir del versículo 20 hasta el versículo 24. Dice la palabra así. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, Padre Espíritu Santo, en este momento, que tu amor, tu bendición esté, Señor, sobre este lugar y que tu palabra llegue a todos los corazones de los miembros de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Bien. Miren, hay una razón muy importante en los caminos del Evangelio. Cuando se llega con una serie de características bastante importantes. Llegamos tratados por el mundo, manejados por el mundo, educados por el mundo. Cuando hablo del mundo, hablo de todas las vicisitudes que nosotros pasamos allá afuera, con nuestras debilidades y con nuestras fortalezas. Pero llegamos a la iglesia con una característica que el Señor tiene que tratar con nosotros. Así hay que hablar claro y raspado, como decimos en Venezuela. Tiene que tratar con nosotros porque necesariamente, como dijo Jesús en este momento, es una característica bastante importante que nosotros como cristianos tenemos que tener esa fortaleza. Tenemos que ser fuertes en eso, porque los tiempos que se avecinan son bastante complejos, bastante difíciles, y ameritan que nosotros como cristianos y como hijos del Señor Jesús tengamos la posibilidad de transmitir la palabra en cualquier tipo de momento, en cualquier tipo de situación, bajo cualquier espectáculo o serie que estemos pasando, porque la palabra es vida y vida en abundancia. Así que esta palabra la dijo Jesús, hermano, en una situación, en un contexto bastante interesante. Si ustedes van pasan la página, digamos, y hacia atrás, retroceden la página, Jesús viene de levantar a su amigo Lázaro.
un amigo muy particular que tenía dos hermanas, Marta y María. Jesús viene con un concepto de que sabe lo que está pasando, sabe lo que va a acontecer, habla con el Padre, le pide al Padre lo que tiene que hacer, que por favor lo haga para, no para él, sino para conocimiento de que Él es el Hijo de Dios y para que todo el mundo vea el poder que tiene el Señor sobre la vida y la muerte. Esa condición trae como una reflexión bastante interesante porque Jesús está siendo preparado para este contexto. Ya Jesús ha caminado prácticamente 3 años en Israel. Jesús ha visto y ha hecho milagros de manera asombrosa. Ha predicado la palabra en los templos, en la sinagoga, y ha tenido la bondad de transmitir la palabra de salvación y vida eterna. Ahora, bajo este contexto, Jesús, después que Lázaro resucita, Jesús empieza a tener una persecución, digamos, escondidita. Ya los fariseos lo querían ver muerto, tanto a él como a Lázaro, porque Lázaro era testigo de que estaba muerto y ahora está vivo, entonces no me interesa que Lázaro esté vivo. Entonces tenemos que aprovechar a Lázaro y a Jesús, a los dos. Bajo este hecho, eh, Jesús llega a visitar a Lázaro a su casa y se encuentra a Marta y a María. Es una situación bastante importante. Ya todos sabemos lo que encuentra Jesús en esa casa. Encuentra a una Marta afanada, haciendo quehaceres, y a una María que está postrada a sus pies, a los pies de Jesús. Este hecho es un hecho bastante importante porque tenemos que meditar sobre esto. O sea, nosotros en nuestra vida tenemos que tener siempre la posibilidad de estar a los pies de Jesús. Nosotros no podemos dejarnos dominar por los afanes de esta vida, ni los quehaceres de esta vida. Siempre hay un momento para que el Señor trate con nosotros. Hay un momento que el Señor nos espera a diario. Yo le he comentado aquí muchas veces que el Espíritu Santo nos espera todos los días en el lugar de oración. Aunque muchos no lo crean, pero es así. El Señor nos espera. O sea, está ansioso de que nosotros nos levantemos y vayamos a estar con Él. María hizo un acto que, como dijo Jesús, iba a ser colocado y iba a ser vaciado en la escritura, que María vació un perfume muy costoso para el momento, muy costoso, y enjugó con su cabello los pies de Jesús y con sus lágrimas. Este hecho es bastante interesante porque fue el preámbulo que Jesús le dijo a Judas, porque Judas, como un mal tesorero, dijo, ¿por qué no tomaron ese perfume y se hubiera vendido por 300 denarios? ¿Ok? Pero esos 300 denarios tienen que tener una condición. Recuerden que Judas era el tesorero y Judas metía la mano en la bolsa de ellos. Y ese hecho le interesaba tener más dinero para meter la mano y sustraer dinero. Pero Jesús le dijo este hecho a los apóstoles, déjenla. Dijo, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O sea, Jesús ya estaba preparándose. Jesús estaba preparándose. O sea, Jesús ya sabía que algo venía, de que iba a llegar su momento donde iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y esa preparación es bastante importante porque él entra a Jerusalén. Sabemos que la escritura dice que entró un pollino, entró con las personas, lo recibieron con palmas, con ramas, ponían las capas en el suelo para que el pollino pasase. O sea, el recibimiento de un rey. Y ese recibimiento, ellos dice la escritura que él le decía, Hosana, Hosana, Señor, sálvanos, en otras palabras, ¿no? Esa salvación era la de un pueblo que amaba, que quería un rey que lo salvase del dominio romano. Bajo ese hecho, Jesús recibe esa bienvenida y empieza digamos, a tener relaciones con distintas personas para ese momento hasta que llega
dos personas bastante importantes que quiero recalcar. Llega dos personas, llegan unos griegos, dice la Escritura, en el versículo siguiente, unos griegos que empiezan a preguntar por Felipe, con base, preguntando por Jesús, que quieren conocer a Jesús, y Felipe le dice a Andrés, mira, ahí están unos griegos buscando a Jesús. Dijo que habían ido a Jerusalén para la fiesta, desde Grecia hasta acá, y tenían esa necesidad, porque ya el nombre de Jesús era conocido en distintas partes. Y por ese hecho de que había conocido, la expansión del nombre de Jesús había extendido en la tierra, estos señores querían conocerlo. ¿Qué hicieron Felipe y Andrés, perdón? Fueron a hablar con Jesús y le dijeron, mira Jesús, ahí están dos griegos que están buscándote. Entonces, ¿qué dijo Jesús al escuchar esta pregunta, digamos, esta consulta que está haciendo Felipe y Andrés? En el siglo 23 Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, Jesús extendió con esa situación, entendió que el momento de él, para que había venido a la tierra, había llegado. Un momento bastante necesario para la humanidad, y que él como ser humano, para que era hombre en ese momento, había entendido que ya era el momento. Y ese momento también lo puede llegar a nosotros, ¿sabe? Ese momento también nos puede llegar a cada uno de nosotros en particular. Nosotros, yo le digo particularmente, yo cuando conocí a Jesús, creo que al tercer, cuarto día, yo tuve esta revelación en el Espíritu. Jesús entrando a Jerusalén y veía cómo ponían las mantas y veía cómo las mujeres salían con ramas. Una cuestión muy preciosa. Yo recuerdo ese momento que viví en lo espiritual y no me olvido de ese momento, de ese hecho de ser bienvenida, que el pueblo de Israel estaba clamando por un rey que lo salvara. Pero ese rey lo tenemos ahorita dentro de nosotros. Ese rey lo tenemos entre nosotros, no se quedó en Israel, está dentro de nosotros. Y por ese hecho tenemos que ser conscientes, hermanos, que Jesús quiere que nosotros seamos imitadores de él. Él dice en su palabra aquí, dice su palabra, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este es un término que nosotros siempre lo hemos escuchado en la iglesia, ¿verdad? Y hemos creído distintas cosas y hemos creído que en realidad el hecho de dar fruto implica distintos tipos de cosas. Pero los fariseos de aquel tiempo estaban preparados, estaban viendo una situación que en el contexto bíblico decían que Jesús se estaba poniendo muy peligroso. Porque en el versículo 10, si mal no recuerdo, versículo 10, dice que los fariseos decían, mírenlo, el mundo va tras de él. O sea, el mundo va tras de él. ¿Va tras de quién? Va detrás de Jesús. Esa fama creció y siguió creciendo y hasta hoy sigue creciendo. Y llega un momento de que necesariamente esa semilla o ese hijo que Dios mandó a esta tierra a pagar todos los pecados de todos nosotros y de los que están allá afuera, había que dejar al fruto de una u otra manera. Tenía que morir Jesús en la cruz del Calvario, tenía que resucitar, tenía que estar la presencia del Espíritu Santo entre nosotros para que podamos ver los frutos. Cuando Jesucristo murió por el pecado de los que vienen o también de los pasados. De todos. Todos. De la natura del futuro de todo. Entonces, este hecho es un sacrificio pero bastante enorme que tuvo que sentir Jesús. Recuerden que Jesús era Dios, pero también era hombre. Y él sabía lo que venía, lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer.
Y bajo este hecho, él no lo pensó dos veces. Él fue obediente, como dice la palabra, obediente hasta muerte de cruz. Y esa obediencia también que tenemos que tener nosotros. Nuestro espíritu tiene que ser obediente a la palabra del Señor. No obediente al pastor, no, sino obediente a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes que esa obediencia trae bendiciones. Yo siempre le he comentado y le he dicho, usted quiere bendiciones, tiene que ser obediente. Porque una persona desobediente no tiene bendiciones. Es como un padre con un hijo. Si el hijo es obediente al padre, el padre se agrada del hijo y lo bendice. Pero si es desobediente, lamentablemente el padre dice, no voy para el baile. Entonces, por ese hecho, tenemos que considerar que la cuestión de estos versículos es una cuestión bastante clara. Muchas personas consideran la muerte como una pérdida, en este caso, pero en este caso no fue una pérdida. Fue una bendición, diría yo, fue una multiplicación, porque dio mucho fruto. Los romanos y los fariseos creían que con la muerte de Jesús se iba a acabar todo. Se iba a acabar el movimiento, se iban a desaparecer, pero fue lo contrario. La iglesia se expandió, se predicó más las palabras, se levantaron más sinagogas, más iglesias, la palabra fue como pólvora por todos lados, hasta el día de hoy. O sea, fue un fruto bastante considerable. Muchos consideran que el fruto lo vemos en cuantía, en números de una iglesia que puede tener 3,000, 6,000 personas, o 12,000, o 14,000, o 23, como en Estados Unidos, 23,000. Oye, tiene mucho fruto. Ese no es el fruto del Señor. El fruto está en lo que tú, en tu relación con parte del Señor. Si tienes fe, si tienes paciencia, eso es lo que le habla el libro de Gálatas. O sea, tenemos que tener el fruto necesario para poder transmitir todo el conocimiento de la palabra del Señor. Ahorita, actualmente, hermanos, y me adelanto un poco a la predicación, hemos sido partícipes de una muerte de un chico que en Estados Unidos que vino a sembrar la palabra del Señor. El muchacho era frontal, el muchacho era un cristiano de verdad, y bajo ese hecho él transmitió la palabra del Señor. Donde que en cualquier escenario él iba y transmitía la palabra. Le caían a preguntas y él hablaba bíblicamente y le transmitía la palabra. Entonces este joven, Charles Kirk, fue asesinado y creían que iban a acabar con la situación. Por el contrario, se ha levantado un movimiento en Estados Unidos enorme en cuanto a la búsqueda del Señor. Las iglesias se han llenado, hay estadísticas de que las iglesias se han llenado de una manera sobrenatural, que han buscado, y siento la presencia del Señor aquí, se han llenado por este hecho bastante importante. ¿Ok? Al extremo de que para los funerales de este joven llenó un coliseo de 130,000 personas. No es nada fácil. 130,000 personas es más o menos la tercera parte de lo que habitamos Orense. Y ese hecho es bastante significativo porque fue visto como la persona que transmitió la verdad, la palabra del Señor. El hombre nunca levantó la voz, nunca se enfrentó a nadie. El hombre siempre transmitió buenos consejos para la población general, pero lamentablemente siempre hay aplicaciones del mal. El mal siempre está presente en todo este juego y el mal cree que acabando con una persona, como aconteció con Jesús, creían que iba a pagar con todo esto, pero lamentablemente no es. Esto se va a seguir expandiendo porque la tendencia en la Biblia es, en la medida que la iglesia es más perseguida, más crece. Y bajo esa situación, tenemos que entender que hay que ser consciente de que cuando llegamos a los caminos del Señor, no llegamos primero por cuenta propia. Tenemos que entender que el Señor va y nos escoge. De un montón de gente, de muchas personas, nos llama.
¿ok? Y tú te preguntas, ¿y por qué no llamaron a mi hermano? ¿Por qué no llamaron a mi vecino? Porque algo vio en el Señor, en ti, que sí puedes hacer y ellos no. Pero en ese caminar, el Señor te va preparando y nos va preparando a todos para la gran misión que tenemos. Tenemos la misión de predicar la palabra del Señor. Una misión que desde la época de Jesús hasta ahora está vigente y seguirá vigente hasta su venida. Y ese hecho es bastante significativo porque tenemos que entender, hermanos, que este es un trabajo que yo recuerdo un dicho que me decían los hermanos hace muchos años atrás, me decían, el mejor trabajo y el que mejor paga es no viéndolo ahorita como estamos aquí, no, sino que lo que nos tiene reservado el Señor en el cielo es una cosa maravillosa. Entonces, bajo ese hecho, tenemos que saber que así como este muchacho en Estados Unidos falleció, pero dejó la candela encendida en Estados Unidos, donde hay mucha gente que se está multiplicando y está yendo a las iglesias, están adorando al Señor de noche, saben que algo está pasando y que algo viene, que están buscando de manera desesperada al Señor Jesucristo. Pastor, hablando de ese tema de cómo Dios se mueve o Él respalda pues a la obra a la que uno ha sido llamado y cómo Él nos promete el Espíritu Santo en nosotros, que no se va a ir nunca, pues, cuando estamos siendo llamados, así como el Señor fue llamado y obediente hasta que Él cumplió su propósito y hasta cuando fue recibido en Jerusalén y todo lo demás. Nosotros también, de la misma manera, el Señor trae una palabra hoy cuando me levanté que decía, buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto que estoy cercano. Y yo decía, Señor, necesitamos tu Espíritu Santo en nosotros. Decía, necesitamos tu Espíritu Santo para que nos ayude en esa búsqueda, porque la carne nunca quiere buscar lo espiritual, la carne nunca quiere ir al propósito, a los misterios escondidos de Dios, porque los misterios y los propósitos de Dios no están así en el café, ni están en la calle, ni en el supermercado, están en el secreto, donde Él te lo revela y están revelados a tu corazón y a tu mente dentro de ti. Por eso es que esa necesidad de apartarse tiempo con Dios para que tú puedas escuchar qué quiere Dios que haga o qué quiere Dios de ti. Y me traía pues que todas las cosas ayudaban a bien a los que caminan, a los que aman a Dios y caminan conforme a su propósito. Que el Espíritu Santo se va a avivar y se va a manifestar en tu vida cuando tú estés caminando en el propósito. El propósito tuyo es ser un predicador, es orar por los enfermos. Cuando tú estés caminando en eso y tú un día oras por el enfermo y tú te sientes gozoso y comienzas a caminar, él va a estar gozoso y avivado en ti porque el Espíritu Santo viene cuando tú lo buscas a ayudarte en el propósito para lo que tú fuiste llamado. Él no va a haber crecimiento de grandeza o todo lo demás si estás caminando donde no fuiste llamado. Va a haber tú vas a ver la unción del Espíritu Santo y vas a ver la unción de Dios, la ayuda del Espíritu Santo que te viene a guiar y te viene a fortalecer, te viene a dar fuego, te viene todo, cuando estás haciendo lo que es el propósito por lo que te llamó. Cuando tú estás haciendo eso, hay gozo y alegría. Por eso hay mucha gente en el pueblo de Dios que se apagan. Se apagan porque cuando tú comienzas a caminar en tus propios caminos, ya no es el propósito. Y cuando ya no es el propósito que Dios quiere que estés, ya no está la ayuda. Porque Dios no va a ayudar a alguien que no es el propósito eterno. Porque Dios no se divide. Él es un reino, somos una sola familia y somos esto. Cuando tú caminas en lo que Dios quiere, es lo que tenemos que buscar. Y tenemos que saber y tenemos que creer y caminar eso. Cuando tú estás caminando y tú estás haciendo todo en el propósito de Dios, todo va a fluir. Por eso tú ves que hay gente que le fluye. ¿Y cómo pasó esto? ¿Y cómo pasó el otro? Por ejemplo, hay gente que está en un lugar y de repente se va para otro y dice, mira, tanto tiempo que yo tenía allá y nunca se me había puesto para un trabajo, nunca se me había puesto para esto, nunca se me abrió. A mí me acaba de pasar. Yo tenía tiempo en un lugar y yo no encontraba nada. Me fui
me apareció la casa, ya me apareció el coche, me apareció un trabajo completo, todo así, ¡pah! De repente. O sea, Dios no me quería ahí. Dios no me quería ahí, no era el propósito donde yo estaba. Pero cuando comienzas a escuchar la voz de Dios y a creerle, si Dios te dijo, ya es hora, o vete de aquí o vete de allá, quien nos guía el Espíritu Santo y caminar en el propósito como caminó el maestro hasta que llegó a Jerusalén, que él caminó en la obediencia y caminó con la guía, no hacía nada si no era la voluntad del Padre, no es mi hora, todavía no. Y la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Cristo, como él buscó la voluntad perfecta. Entonces, si no queremos ver dolores, si no queremos ver atrasos, si no queremos ver todo eso, oye, vamos a buscar la voluntad de Dios y vamos. ¿Dónde está el problema? Señor, ¿y cómo sé cuál es tu voluntad para mí? ¿Cómo se escucha tu voz? ¿Dónde la busco? ¿Quién me lo dice? Ese es donde la gente se dificulta. Y es tan sencillo como el calmar tu voz, como decía mi hermana Marta, que el Espíritu Santo le dijo que se callara su alma, que se callara su voz. Muy, muy bello como el Señor te habló, que el Señor te dijo, calla, calla tu alma, calla tu voz, calla tu... Eso es lo que el Señor quiere. Que dejemos de hablar nosotros dentro de nosotros mismos y dejemos hablar el Espíritu Santo, que es lo que nos quiere decir, para que ese propósito, así como lo cumplió Cristo, se cumpla. Bien. Y nosotros podamos buscarlo ahora que Él puede ser hallado. ¿Por qué? Va a haber un día donde no va a poder ser hallado. Nadie que esté en persecución, en caos, en esto, las cosas que vienen, en ese momento se va a arrodillar fresquito, Padre. Te pido que me ayude, me fortalezca. Tú no te vas a pegar grito a correr, a ver cómo te vas a socorrer, qué vas a hacer. Y buscar a Dios en pánico y en temor no es bonito. No es bonito. Buscar a Dios mientras todo está tranquilo todavía. Llenarse de Dios ahora. Porque es lo que el Señor ministra. Busquen al Señor mientras Él puede ser hallado. Llamarlo en tanto que está cercano. Quiere decir que eso no va a estar en un momento determinado. Pero nosotros estamos aquí por eso. Porque estamos buscando eso. Bien, seguimos. Vamos al libro de Juan, capítulo 18, por favor. Capítulo 18, verso 23. A partir del versículo 19 de este capítulo 18, 19, el sacerdote Anás empieza a interrogar a Jesús una vez que capturan a Jesús y él empieza a darle golpes a Jesús. Y en el versículo 23 Jesús le responde: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpea? O sea, una situación en que Jesús no fue violento. A veces nosotros somos violentos. Okay, a veces nosotros no hemos dado ese fruto necesario, porque muchos tenemos parte de ese viejo hombre dentro de nosotros, parte de ese viejo hombre dentro de nosotros que amerita esa explosión dentro de nosotros. Ahora Jesús no, Jesús finiquitó, digamos, terminó toda esta conversación con una sola expresión: si he dicho bien, bien, si he dicho mal, ¿por qué me golpea? Así sencillo. Y ese hecho lo que no frenó al sacerdote Anás en este contexto. Ahora vayamos al libro de Isaías 55. Fíjense que Isaías, en Isaías 55, Isaías el profeta mayor, hay una relevancia bastante importante en el versículo 8 y 9. Porque muchos creemos que nosotros estamos solos y que el Señor quiere llevarnos siempre por un camino del mal, apartado o separado de todo contexto nacional y bíblico. Pero a partir del versículo 8, capítulo 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar conscientes que nosotros pensamos una cosa y el Señor tiene otra para cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos, tenemos digamos, ese cortocircuito, esa chispa entre nosotros, pero dice, bueno, pero yo quiero tal cosa, quiero hacer tal cosa, pero el Señor quiere otra. Entonces, tenemos que ser conscientes que por encima de nosotros está el Dios creador, el Dios que si somos santos a la perfección, como dice el Señor, podremos verlo. Pero Él, como conoce todo, como lo sabe todo, sabe nuestro comienzo, sabe nuestro fin, Él sabe lo que quiere contigo. Él diseñó en
En Isaías 66 hay un verso donde el Señor le dice a Isaías, yo me voy al futuro, preparo todo en el futuro y después que preparo todo en el futuro me regreso y te lo presento. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es creer. Okay, tenemos que tener la conciencia de que tenemos que creerle porque ya Él preparó todo. ¿Acaso no vemos lo que está en la Biblia? No sabemos el comienzo y el final de todo. O sea, Él preparó todo. Bajo ese hecho, eh, a veces muchas personas ven el sufrimiento de las personas. Antes hacía esto, ahora no lo hace, antes tomaba licor, andaba bicharachero, antes fumaba porro y ahora no lo hace, entonces tantas cosas. Pero el Señor no ve eso, el Señor no ve el sufrimiento. El Señor lo que hace es ver el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y yo le he comentado a ustedes que no tengan temor, saquen de ustedes el temor. El temor no existe para cristianos, porque el temor no viene de parte de Dios. El temor viene de parte de las tinieblas. No de aquí, nadie se va de esta tierra hasta que el Señor cumpla el propósito en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Si el Señor te escogió para predicarle a todo el grupo ese de repartidores, ¿verdad? Hasta que Él no lo vea que tú lo hiciste, no te vas. Así hay que ser consciente de todo eso. Entonces, el propósito es igual que Jesús. Jesús, el Padre amó tanto, dice la palabra, tanto al mundo que mandó a su único hijo con el fin de que, ¿qué? De que todo aquel que en él cree, no crea, sino cree en presente, pueda tener salvación y vida eterna. Entonces ese hecho, hasta que Jesús no se dio a entender, se dio a conocer, y la gente creyó que es el Hijo de Dios, ahora te toca, te vas. ¿Ok? Ese es el concepto. Vamos hasta el libro de Génesis. Vamos al comienzo de la Biblia. Génesis 50. Verso 20. Aquí en este capítulo, el capítulo 50, está José, digamos, despidiéndose de los hermanos. Ya pasó los días de hambruna, los 7 años de vaca flaca, de vaca gorda, luego de vaca flaca, el alimento del pueblo de Israel. Y antes de despedirse, él tiene un momento de reunión con sus hermanos y le dice en el versículo 20, antes de morir, dice, ustedes pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, los hermanos de José pensaron mal de José, pensaron en venderlo, esclavizarlo, matarlo, ¿ok? Pero ese pensamiento mal, Dios lo transformó en bien, porque levantó a José como faraón en Egipto, digamos así, ¿para qué? Para salvar a Egipto y para salvar a Israel. O sea, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, bajo ese contexto, hermano, no crean las mentiras del diablo que a veces pueden llegar a nuestra mente. Ayer veía, digamos, un video de un hermano que él decía que cumplía 8 años aquí en Galicia, y que el Señor lo mandó a él con un propósito. Pero yo me pregunto, ¿qué propósito? Pero yo te veo igual que hace 8 años, en lo espiritual. No has nacido de nuevo, sigue siendo el niño grosero, sigue siendo el pícaro. Entonces, ¿qué propósito tienes? Tienes que pedírselo, preguntárselo a él. Porque hay muchos emigran sin preguntarle al Señor y otros emigran preguntándole al Señor. ¿Ok? Entonces, bajo ese hecho, recuerden que siempre el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Vayamos al libro de Romanos, al que nuestro hermano Pablo, Romanos 8:28. 8:28. 8:28.
Pablo, hablando de los romanos, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. ¿Okay? Bajo ese hecho, hermanos, tengan la confianza que cualquier cosa, situación que nosotros pasemos en este camino, falta de empleo, enfermedad, cualquier tipo de problema que tengamos en nuestros hogares, ¿verdad? Todo lo que pasa es para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Yo creo que estamos en un camino de enseñanza, de aprendizaje completo que no se va a acabar sino el día que nos vayamos con el Señor. Y bajo ese hecho, esa semilla que el Señor ha sembrado en nosotros, en cada uno de nosotros, esa semilla tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto bajo mucho contexto porque el Señor quiere que dé fruto. El Señor quiere que dé fruto. El Señor dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Okay? Entonces, sean conscientes que el Pablo lo habla muy claro, repito, y sabemos que los que aman a Dios, aquí todos amamos al Señor, todas las cosas que le ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Se tuvo un problema, un accidente, bueno, tú no sabes lo que Dios quiere tratar contigo. Ok, tenemos que ser conscientes que el Señor nos ama y como Padre nos ama y también nos disciplina. Entonces, bajo ese contexto tenemos que ser conscientes. Y finalmente, a Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 12. Aquí muchos creen que el sufrimiento, Filipenses capítulo 1, versículo 12. ¿Ah? Capítulo 1, versículo 12. Muchos creen que al ver a hermanos en situaciones complejas, difíciles, ejemplo como los hermanos de Nigeria, que lamentablemente la cosa está muy fuerte ya. El día jueves mataron a 20, el día anterior mataron a 50. En Nigeria, en un país africano. Y las cifras son, sí, las cifras son altísimas y son espantosas, ¿no? Entonces, ustedes se ponen a preguntar, bueno, pero es que eso no están haciendo nada. Eso no estamos haciendo nada. Entonces, pero en ese momento, así mismo, Pablo estaba en esa situación. Pablo pasó gran parte de la escritura de todos estos libros preso. Y en la cárcel escribía estos libros. Y entonces, en ese hecho, él envía la carta a los filipenses. En el versículo 6 le dice lo siguiente: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, no lo está desanimando. Le dice, hermano, lo que me pasó o lo que me está pasando o lo que me ha sucedido es para que el evangelio crezca. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo fue el escritor de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bajo ese contexto, Pablo dirigía, exhortaba, reprendía, amonestaba, enviaba cartas de amor a la iglesia. O sea, era un hombre, era una lumbrera de Jesucristo que estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel, estaba supuestamente sufriendo, pero eso no es sufrimiento, estaba dando frutos. ¿Ok? Estaba dando frutos. El evangelio, mire, cuando algo no es de Dios, se apaga. Pero Pablo era un hombre de Dios. Al ser un hombre de Dios, sus frutos se multiplicaron. Y los frutos fueron prácticamente por toda Asia. Lamentablemente, los apóstoles no pudieron llegar hasta España. Y como te digo, aunque sí hay un indicio de que Santiago llegó, pero no, la predicación no fue tan efectiva en esta tierra. Pero ojalá Pablo haya podido llegar a España y hubiera levantado una iglesia fuerte aquí. ¿Entiendes? Pero Pablo, que pasó gran parte de toda esta carta paulina tras las rejas, sabía el propósito que tenía Dios con él. O sea, supo que aquel que perseguía, aquel que él odiaba,
que aquel encarcelaba, que aquel mataba, lo conoció en un desierto donde escuchó su voz y le dijo, ¿por qué me sigues? ¿Por qué me persigues? Perdón, le dijo el Señor a Pablo. Y eso bastó para que él se convirtiera al Señor. Un convertimiento genuino, un convertimiento completo, como debe ser para cada uno de nosotros. Yo lucho todos los días contra eso. Y yo creo que todos ustedes, porque nosotros cuando llegamos al Señor, queremos ser una nueva criatura, como dice la palabra del Señor. Y una nueva criatura, ¿por qué? Porque si no eres una nueva criatura, lamentablemente no puede llevar mucho fruto, porque sigue siendo el mismo del pasado, el mismo que llegó a los pies del Señor antes de conocerlo. Ok, entonces Pablo, fue un cambio completo del que nosotros tenemos que tener consciente, que fue un cambio genuino, cambio verdadero, una nueva criatura que se apareció allí. Murió el Pablo, el avasallador, el avasallador, el perseguidor, el que mataba, el que perseguía a los cristianos, y se levantó un hombre que ama a Dios, que ama a los hermanos, que ama la palabra del Señor, que multiplicó el evangelio por casi toda Asia. ¿Ok? Y sí, y esa situación, hermano, hay que nosotros en la vida espiritual tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a experimentar ese nuevo nacimiento. Hay muchas iglesias en que los hermanos lamentablemente no han nacido de nuevo. He escuchado a esa persona que le hice referencia en una reunión así entre hermanos, dice que estaba buscando un trabajo y tuvo una desavenencia con alguien en el trabajo y que le estaba dispuesto ya a caerle a puño al otro porque le iba a quitar el trabajo. Entonces yo lo frené y le dije, y entonces ¿tú eres qué? ¿Tú eres cristiano o eres cristino? Entonces todos se me quedaron así como con ganas de, ¿qué le pasó a este? No, ¿qué le pasó a él? Porque si tiene tantos años el evangelio, ¿por qué responde de esa manera? Que decir que no ha cambiado todavía, que no ha nacido de nuevo. Entonces esa persona no da buen fruto. ¿Me explico? El que da buen fruto es el otro, el apacible, el manso, el que tiene fe, el que tiene mansedumbre. Ese es el que da buenos frutos. Entonces, hermano, la muerte del trigo, como comenzó la prédica, la muerte del trigo, no crean que es una muerte para siempre. Yo estuve ayer buscando un trigo, pero no lo encontré. Iba a traer una foto, pero tampoco la traje. Un granito de trigo puede levantar muchísimo trigo, mucho trigo. Nosotros, si nos vemos, tú dirás, güey, me veo insignificante, ¿qué puedo hacer yo que predicar la palabra? Pero predique la palabra y verás que tú vas a llevar mucho fruto. ¿Por qué? Porque en el espiritual tú lo estás generando. ¿Ok? Ahora, si tú no mueres a ese yo, lamentablemente a esa consideración que yo soy el mejor, que yo soy el que predico mejor, que soy el que tengo más estudios, que me conozco esta Biblia de tapa a tapa, si tú no cambias ese concepto y te humillas, ¿verdad? No podrás generar mucho fruto. Entonces, lo bueno de esto, yo me preguntaba anoche, bueno, ¿qué es lo bueno de todo esto de morir de grano de tierra? Es la multiplicación espiritual. Imagínense ustedes, 12 apóstoles, 102 discípulos, y de esa cantidad tan pequeña, miren cuántos cristianos hoy vemos a nivel mundial. ¿Okay? Se ha multiplicado el evangelio, ha crecido el evangelio. El Señor Jesús quiere que crezca más, porque los tiempos se han acercado. Entonces es una multiplicación espiritual. Para la iglesia, hermano, es una fortaleza saber que los hermanos están dando frutos, que no se están quedando sentados en una silla, están solamente viniendo a recibir y se van y llevan una vida igual como todos los días. Por el contrario, nosotros nos cargamos de información el día domingo con la enseñanza, y esa enseñanza la transmitimos a otra persona para que vean los cambios que se pueden hacer. Ahora,
Lo malo, me preguntaba y meditaba, ¿qué es lo malo? Lo malo que yo digo es aparente, ¿verdad? Porque lo malo de morir como el trigo, tenemos que a veces el mundo no nos comprende. Oye, se metieron a esa religión, lo que dicen, mira, ahí lo mataron, o aquello. Entonces, hay una comprensión general, porque la gente no sabe qué hay después de esta vida. Yo cuando predico el evangelio a otra persona, yo le digo, ¿dónde vas a abrir los ojos cuando tú los cierres aquí? Yo comienzo por ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos espera, nos anhela que estemos con Él. Pero el mundo cree que nosotros nos perdimos. Que el mundo cree que nosotros estamos perdiendo el tiempo predicando la palabra del Señor. No nos podemos sentir desanimados, tenemos que ser optimistas, porque aunque parece una derrota visible, no es una victoria. Este fue el caso que le pasó a este muchacho, a Charlie Kirk, lo mataron y gente se levantó celebrando el hecho, que es una cuestión, una locura. Ahí mismo en las redes sociales, haciendo, gozándose de lo que había pasado el muchacho, pero lo que ha levantado detrás de él, por eso que me traigo este ejemplo, lo que ha levantado tras él es un aire de conocer la palabra del Señor, un aire de buscar la presencia del Señor, porque sabe que el muchacho estaba haciendo lo correcto, entiende que no estaba perdiendo el tiempo. Joven, muy joven, pero estaba muy centrado en la palabra del Señor, igual que su esposa. Dios quiera que nosotros podamos hacer algo parecido en la predicación de la palabra. Pero nosotros como cristianos y como hermanos en Cristo tenemos que saber, hermanos, que tenemos que morir al yo. Al yo lo puedo, yo lo sé, yo lo conozco, yo soy el mejor, yo soy esto, yo soy lo otro. No, Señor. Aquí todos somos gente sencilla, aquí no hay más nadie más grande que otro, aquí todos somos hijos del Señor y tenemos que tener la particularidad de predicar este evangelio hasta el último día de nuestra vida. Tenemos que dar frutos. Okay. Nosotros una vez le preguntamos a una persona que muy espiritual, oye, ora por fulano de tal, a ver qué es lo que tiene, porque la iglesia de él va creciendo mucho. Y entonces a los 2 días, 3 días nos llamó. El Señor me dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y todos pensamos, Elmo, tiene 3,000 personas ahí. Los frutos son buenos. No, Señor, no era por eso. ¿Okay? Frutos internos. ¿Okay? Tenemos que ser conscientes de que tenemos un reto por delante. Como cristianos tenemos un que hacer bastante importante porque, les repito, no es para asustarlos, pero los tiempos que se están acercando, que estamos viendo, son tiempos difíciles. Okay. Las personas allá afuera no están conscientes porque están perdiendo el tiempo en TikTok, Instagram, todo eso, pero no saben que lo que se está generando por detrás, o sea, es una cuestión bastante fuerte. Moneda digital, no te puedes trasladar, viene otra pandemia, viene algo muy grande y no se puede detener. Fue la última expresión que escuché por ahí de una persona bastante importante. No sabemos, pero el Señor nos ha revelado qué es lo que viene. Entonces tenemos que estar conscientes que lo que el mundo va a ver cosas que no está preparado para lo que viene. Entonces por eso que la palabra es una palabra de fortaleza para muchos, porque el que conozca esta palabra tendrá la certeza que tendrá la paz necesaria para poder enfrentar lo que venga. Porque ciertamente lo que venga, hermano, tenemos que tener, como ciertamente dijo Laura, tenemos que tener la particularidad de refugiarnos en la palabra del Señor, en la intimidad con Él, ¿ok? Porque eso es lo valedero. Recuerden la palabra del Señor que le dijo a una persona de aquí, no recuerdo, apartado de mí, hacedora de maldad. No la conozco. Para tú conocer a una persona necesitas estar con ella. No, pero yo hice milagros, yo hice sanidades, expulsé fuera demonia. No te conozco.
Ese conocimiento está en conocerlo a Él. Si nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo a Él, de buscar estar en intimidad con Él, maravilloso. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que la iglesia intimide más con el Señor. Busque más al Señor. ¿Entiendes? Búsquelo más. El Señor, hermano, está a la vuelta. Puede venir ahorita, mañana, pasado mañana, entre 5 años, lo que sea. Tenemos el tiempo necesario para tener esa relación. Decía el Señor, si usted está fallando en algo, dígale al Señor, ayúdame. Si tú no conoces algo, Señor, prepárame. ¿Okay? Porque de eso se trata, de transmitir la palabra del Señor. ¿Amén? Sí, y como dice la Biblia, pues, que más nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como un ladrón. A nosotros no nos va a sorprender ese día, porque nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros sabemos y lo estamos esperando y estamos viendo las señales. Pero el mundo como tal, donde nos movemos, va a caer como una red y ellos se van a confundir, no van a entender y van a creerle a los primeros que hablen o a los que tal, como cuando vino la pandemia, todos creían ciegamente lo que decían esos gobernantes, esa gente, y no cuestionaban nada. Pero Dios a nosotros nos ha dado el entendimiento, la luz de la palabra, para que no nos sorprenda como ladrón. Más bien estamos viendo, ahí está, se está acercando, mira lo que viene, mira, esto es falso, esto que está fue lo que dijo el Señor, y nos va a tener a nosotros, vamos a estar tranquilos, que es de lo que nos tenemos que de tener en este tiempo, llenarnos pues de eso, de lo que dijo el Señor de las vírgenes prudentes y las insensatas, llenar nuestras lámparas de aceite, porque podemos estar aquí, podemos ser vírgenes, podemos tener lámparas, podemos estar esperando al esposo, pero si no tenemos el aceite, no vamos a tener la luz, la fuerza necesaria para ir a buscar al esposo, que es lo que dice. Entonces, allí es donde estamos centrándonos. Ok, eres cristiano, vienes a una iglesia, temes a Dios, conoces la palabra y la lámpara está llena de aceite. ¿Tienes aceite en la lámpara? El Señor lo dijo muy claramente. Tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. Y nosotros que ya conocemos, que somos vírgenes, que tenemos lámparas, que tenemos un Señor y que estamos esperando al esposo, ¿qué es lo que nos queda? Velar y orar. Esto fue la única especificación que el Señor le dijo, velar y orar, para que seáis tenidos por dignos de escapar, porque por dignos somos tenidos porque somos hijos de Dios, pero se habla del aceite, del Espíritu Santo, de la voz de Dios, del fuego de Dios en tu vida, mediante el cual va a ser como la comunicación wifi que vamos a tener con Él para escuchar su voz. Vamos a tener que escuchar su voz para una cosa, para otra. Vamos a tener que escuchar su voz en cosas tan sencillas como recojan, vayan aquí, vayan allá, muévanse para acá, muévanse para allá. Tenemos que estar en esa comunión con el Espíritu Santo, porque hay gente que aunque tienen muchos años en el camino y caminan así, todavía no saben escuchar al Espíritu Santo. Tienen que buscar a otra para que le diga, porque no lo saben oír. Y no lo entienden, empiezan, eso fue mi pensamiento, esta no fui yo, esa fue mi intuición, pero no lo saben. Y también a ver, cuando Dios de verdad te está hablando, cuando no te está hablando. Es bonito, es hermoso cuando se tiene esa comunión, porque por lo menos nosotros nos tenemos que montar todos los días en un coche por una carretera a medianoche, sea lloviendo, sea con lluvia, sea con animales, y nos montamos y le decimos al Señor que nos lleve, que nos guíe. Y siempre suceden cosas bonitas, hermosas, que vemos la mano de Dios. Anoche oramos y el Señor puso un ángel en el coche de Camila, así, que empezó a caer un granizito y todo, y el Señor puso un ángel. Y oramos y todo, pero cuando llegamos a la casa, Laura, como no les quise decir nada, como para que no se asustara uno y tal, pero el Señor puso un ángel, yo vi el ángel que se puso sobre el coche cuando oramos. El poder de Dios, hermano, como el testimonio de la niña que lloraba ahora, que está ahora en las redes, la niña que lloraba porque veía al niño, que yo veía, mamá, hay alguien grande y feo con la cara y tal, y la madre vino y se levantó. ¿Dónde está? Una madre cristiana, mamá es grande, está y tiene una cara fea, ahí, y lo veía el niño y la madre, ¿dónde está?
En el nombre de Jesús, te vas ahora, te reprendo ahora. Y comenzó, te vas de mi casa y con autoridad. Y después le preguntó la madre al niño, ¿ahora lo estás viendo? No, mamá, se fue. En el mismo momento, con la autoridad de Jesucristo, reprendió y la potestad que estaba allí acechando al niño, ¿ve? Se fue inmediatamente. El niño pudo ver que estaba y luego cómo se fue con la autoridad que ella hizo. Eso porque el niño lo pudo ver. Pero si nosotros supiera que cada vez que abrimos la boca en el nombre de Jesús, eso realmente pasa, oráramos más, reprendiéramos más, creyéramos más que eso es así. Pero de eso se trata la fe, pues de nosotros creer lo que uno no ve y caminar en lo que no se ve, pero sabiendo que así es realmente como están pasando las cosas. Si pudiéramos entender eso en el día a día y caminar y no confundirnos con las cosas que se ven del mundo, del día a día, sino caminar en esa fe, como esa fe del niño. Cree porque papá lo dijo. Papá me dijo que esto era así, yo creo que dice mi papá. Esa es la fe del niño que el Señor quiere en nosotros. La fe del niño, porque lo dijo el Señor, yo voy. No lo cuestiono ni digo, pero mira, voy a analizar, pero no. ¿Cómo me voy a sentar en esta silla si no tiene 4 patas? Tiene 3. Pero el Señor dice ahí, siéntate con confianza, aunque la silla tenga 3 patas. Yo no puedo decir, no, Señor, yo no me voy a sentar porque son 3 patas. Pero si el Señor dijo que te sentara porque no te ibas a caer, aunque tu lógica te diga que la silla tiene que tener 4 patas, tú te tienes que sentar, si tú crees, tienes que sentarte en una de 3, porque lo dijo el Señor. No porque el mundo o la lógica digan que tiene que tener 4 patas, porque no había lógica en ninguno de los milagros. No había lógica cuando Dios caminó sobre las aguas. En el mundo del Señor no hay lógica. Lo que hay es fe, creer que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, así es. Porque no hay lógica en este mundo, en la fe de Cristo, de que hay un reino de los cielos, de que hay una ciudad celestial que va a bajar y se va a gobernar Jerusalén desde allí. No hay lógica en que el lobo morará con el cordero y que nuestras mascotas van a ser las fieras de la tierra, porque esas van a ser nuestras mascotas. En eso no hay lógica. En la creación de Dios, de que Dios creó al mundo con su palabra, ¿qué lógica hay ahí? Dios con su palabra dijo y fue hecho, ¿qué lógica hay ahí? Y nosotros creemos eso. Y a veces queremos meterle lógica a nuestra vida cuando Dios hizo esto sin lógica. Eso no tiene lógica. Nuestra vida no es lógica, es de fe, es creerle a su palabra, a lo que Él habla y a lo que Él dice. Y a eso estamos llamados, a caminar con lo que dice Dios, no con lo que vemos, ni con lo que dice nuestra lógica, sino con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar para criticar. Padre, yo creo que si todos tuviéramos ver el mundo espiritual, todos fueran cristianos. Sí. Automáticamente. No necesitamos. Hasta los rostreros que dicen que son ateístas. Realmente el mundo cristiano en verdad está pasando, todos fueran cristianos. No necesitaría fe. Nadie, todos fueran ateístas.